¿verdad? Muy bien, en esta mañana querría compartir con vosotros acerca de un rey de Israel. Y es un rey de Judá. Y es un rey tal vez no tan conocido. Y yo creo que le hemos hecho un poco de injusticia al no saber exactamente quién es, o al no conocer de su historia, porque si pensamos en los reyes de Judá, y cuando digo los reyes de Judá, ¿estáis conmigo en la historia del pueblo de Israel? Sabéis que hay un momento, después de los 3 primeros reyes, que el pueblo de Israel se divide en 2, ¿verdad? Resulta que viene primero Saúl, luego viene David, luego viene Salomón, y por la idolatría de Salomón, entonces Dios dice, voy a castigar a Salomón, pero no lo voy a castigar en sus días, sino lo que voy a hacer, lo voy a castigar en los días de su hijo, y entonces su hijo es Roboam, y en los días de Roboam prácticamente le voy a quitar el reino. Y solamente le voy a dejar a Roboam, ¿cuántas tribus? ¿Cuántas? 2 tribus. Y entonces, todas las demás tribus, 10 tribus, se las voy a dar a un enemigo de Salomón, que se llamaba Jeroboam, y entonces voy a dividir el reino en 2. Así que, a partir de Roboam, o a partir de la muerte de Salomón, tenemos una división en el reino, y entonces nos centramos en el reino de Judá. El reino de Judá es donde está la descendencia de David, donde está la promesa, ¿vale? Donde Dios ha dicho, de la familia de David me vendrá el Mesías. Ahí está la voluntad de Dios, por así decirlo, pero se ha visto reducido drásticamente por causa del pecado de idolatría de Salomón. Y entonces ahora tenemos 2 países diferentes, que siempre habían sido uno, que después volvieron a ser uno, pero que durante unos años, unos cientos de años, fueron 2 países. Israel por un lado, 10 tribus, el reino del norte, y Judá, por otro lado, 2 tribus, el reino del sur. Nosotros nos quedamos en Judá. Y desde la división del reino, tenemos, o nos suenan seguramente, algunos reyes de Judá, que por lo menos conocemos algo de su historia. Si yo te digo, si te suena al menos el nombre de Josías, al menos yo creo que nos suena, ¿no? Igual no tenemos muy claro qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, por qué Dios dijo que era un buen rey, pero el nombre al menos creo que nos suena, ¿no? Si digo Ezequías, ¿verdad? Pues también, ¿no? Y recuerdas aquello que estaba a punto de morirse, pero vino el profeta Isaías y le dijo Dios, bueno, y al final vivió 15 años más y dice que el reloj retrocedió, creo que fueron 10 grados en la sombra o algo así, el reloj de sol, ¿vale? O sea que de alguna forma Dios hizo que la tierra girara al revés durante un breve periodo de tiempo, para darle una señal, ¿verdad? Y te digo Josafat y probablemente también te suena, pero creo que el rey del que vamos a estar hablando de esta mañana, el rey Asa. Pues del rey Asa vamos a estar hablando en esta mañana, así que si queréis acompañarme, por favor, a 2 de Crónicas capítulo 14. 2 de Crónicas capítulo 14. ¿Veis bien las imágenes? ¿Veis bien el PowerPoint desde ahí al final? ¿Y se me oye bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Y esto por qué no va, amigo? Ahora. Pero has sido tú, no he sido yo. ¿Aquí o a ti? Ahí. Entonces, como veis, en la Biblia, o en el libro de 2 de Crónicas, dedica 3 capítulos enteros a hablar del rey Asa. No es poca cosa. Si no me equivoco, es lo mismo, por ejemplo, que en el libro de los jueces se dedica a hablar a Gedeón. De Sansón, por ejemplo, a quien todos conocemos tanto, creo que habla 4 capítulos la Biblia. Y uno entero, prácticamente, de su nacimiento. O sea, que del rey Asa habla mucho la Escritura, pero seguro que en cuanto ha aparecido el nombre en el PowerPoint has dicho, muchos de nosotros hemos dicho, ¿quién? ¿Cómo? No me suena de nada. Y por eso dije al principio que creo que hemos sido un poco injustos, poniéndole un poco en el olvido, porque es normal que si yo te digo, no sé, el rey Oseas, que no es el profeta Oseas, es el último rey del reino de Israel antes que los asirios vinieran y se los llevaran cautivos, tú dices, ¿había un rey que se llamaba Oseas? Sí, había un rey que se llamaba Oseas, un rey que se llamaba Salum, un rey, todo eso en Israel, por ejemplo, hay un rey que se llama Joacaz, que duró 3 meses en Judá. Pues no sé qué hizo, no me suena. Pero Asa tiene 3 capítulos en la Biblia, no es poca cosa. Así que debería sonarnos un poco más, porque además hizo muchas cosas buenas. El título de la predicación en esta mañana es El rey Asa, luces y sombras. Porque veremos que hay varias luces en su vida, pero también veremos que hay algunas cosas que no hizo bien. Y estamos aquí en esta mañana para aprender de lo bueno y de lo malo, para hacer lo bueno y para no hacer lo malo. Entonces, 2 de Crónicas, capítulo 14. ¿Estáis conmigo? 2 de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer tal vez hasta el versículo 8. 2 de Crónicas, 14. Dice, durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David,
Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000, y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Así que vemos, hemos leído 8 versículos, obviamente no vamos a leer los 3 capítulos, solamente algo de introducción, para que veamos quién era este rey. Ya conocemos algo más, ¿no? Nos acaba de decir la Escritura que fue un buen rey, que hizo lo bueno y lo recto, porque lo primero que hizo, que dice que es quitar la idolatría. Es lo primero que dice que hizo. Podemos ir uno más adelante. Así lo primero que hizo fue limpiar. Lo primero de todo que hizo fue limpiar el país. Y sabes, llama mi atención. Esto le deben faltar pilas o algo. Ah, amigo. Ah, no le faltan pilas. Bueno, da igual. Quería el puntero y ni el puntero. Está bien. Entonces lo primero que hizo fue limpiar. Porque llama... Da igual, Isaac, de verdad que no. Ah, el agua, tampoco, no pasa nada. No, está bien. Llama mi atención. Es el tercer rey de Judá. El primero ha sido Roboam, ha pasado 17 años en el trono. El segundo ha sido Abías, ha pasado solo 3 años en el trono. Llevaban 20 años desde la división del reino. Ni Roboam ni Abías habían sido idólatras y han pasado solo 20 años. ¿De dónde vienen los ídolos? Había sido Saúl, me remonto mucho, un rey idólatra. Había sido David, un rey idólatra, aún. Había sido Salomón, externamente, un rey idólatra. O sea, ¿había guiado Salomón a la idolatría a la nación? No. Él se había ido tras los ídolos, había hecho construir para sus mujeres alrededor de Jerusalén templos, uno para Asera, otro para Moloc, otro para... cada uno para su dios, pero dentro de Jerusalén no había idolatría. Y Asa llega al trono 20 años después de Salomón, siendo que ni Roboam ni Abías habían sido reyes idólatras, y lo primero que tiene que hacer es quitar la idolatría. ¿Por qué? Si no había habido un rey que los había guiado a la idolatría desde el primer momento. En el reino del norte, en Israel, Jeroboam lo primero que hace es construir un becerro de oro en Dan al norte, otro en Betel al sur. Lo primero es coger a las 10 tribus y decirle: nosotros, desde el día 1 vamos a ser idólatras. Pero no había sido así en Judá. ¿Por qué? Lo primero que tiene que hacer es limpiar. Precisamente porque no habían hecho nada. Porque en los días de Salomón había una semilla de idolatría, y esa semilla de idolatría, ese pecado, lo contamina todo. Por no hacer nada, por tener un pequeño pecado en alrededor de la nación, cuando Asa llega al trono 20 años después, se encuentra que hay idolatría por todos sitios, y lo primero que tiene que hacer casi es la primera reforma religiosa de Judá. Hay varias, otra con Josafat, otra con Ezequías, otra con Josías, otra a medias, digamos, con Joás, pero esta es la primera de todas, solo 20 años después. Fíjate cómo habían cambiado las cosas. A la muerte de Salomón, el país entero, la nación, era una nación que buscaba a Dios. Ahora, llegan 20 años después, y sin haber una idolatría nacional, digámoslo así, lo primero que tiene que hacer Asa es limpiar. Solo 20 años. ¿Tú puedes comparar tu vida hace 20 años atrás? ¿Puedes comparar tu forma de vivir hace 20 años atrás? Yo sé que aquí algunos sois muy jóvenes, igual no habíais nacido hace 20 años, pero los que sí. ¿Cantas los mismos himnos que hace 20 años? ¿Las mismas cosas que hace 20 años eran pecado para ti hoy siguen siendo pecado?
Si un creyente de hace 20 años de la iglesia entrara hoy por la puerta y en 20 años no ha venido, encontraría que hay cosas que diría, uy, esto en mis tiempos no se hacía. Uy, este hermano, en mis tiempos lo hubiera dicho el pastor, esto no se hubiera predicado cuando yo estaba en la iglesia hace 20 años. Imagínate que alguien se fue de la iglesia hace 20 años y hoy vuelve. Para él no ha pasado ni un día. Para ti han pasado 20 años y entra por la puerta y dice, qué cambio, ¿no? ¿Y qué de nuestra vida personal? Tu relación con el Señor, tu santidad, tu caminar diario, ¿es el mismo o mejor que un tiempo atrás? Ya no te digo 20 años, he dicho 20 años porque es el tiempo que había transcurrido en el reino de Judá desde la separación del reino. Pero piensa un tiempo atrás, el que tú quieras. Lo que hace X tiempo atrás lo llamabas pecado, hoy lo sigues llamando pecado. Tu relación con Dios que era tiempo atrás a este nivel, hoy sigue estando a ese nivel, o está mejor, o está peor. Compara. El reino de Judá se había llenado de idolatría porque nadie había hecho nada. ¿Qué hemos hecho nosotros como creyentes? En este tiempo que somos creyentes. ¿Qué hemos hecho con los pecados que tenemos alrededor? De repente nos encontramos que a lo que hace 20 años llamábamos pecado y no lo llamamos pecado. Poner una serie en la tele y hoy la ves, pero hace 20 años no la verías. Hay algo en internet que hoy miras, pero que hace 20 años, 15 años atrás, 3 años atrás, 6 meses atrás no hubieras visto. No sé. Pon el tiempo atrás que tú quieras, pero compara. Compara lo que era ayer en tu vida con el Señor y lo que es hoy. Porque, hermano, el pecado lo contamina todo. Y si no hacemos nada, el pecado avanza. Y veremos qué Asa hizo. Y a eso entramos en un momento. Pero no puede ser permisivo con el pecado. No puedes decir, bueno, da igual, porque eso es exactamente lo que dijeron Roboam y Abías. Y por eso cuando Asa llegó, Asa tuvo que limpiar. Bueno, da igual, no importa. ¿Te imaginas que vas a un piso nuevo, a lo mejor de alquiler o algo así, y los inquilinos de antes han dicho, bueno, da igual, no limpio? Bueno, da igual, no friego. Bueno, da igual, por una vez. Y cuando tú llegas dices, madre mía, todo lo que hay que limpiar aquí. Es exactamente lo que pasó en Judá. ¿Y qué hay de nuestra vida? Cuando el Señor entra en el piso de tu vida, dice, madre mía, lo que hay que limpiar aquí. O dice, no, se ha mantenido limpio por todo este tiempo. Bueno, tal vez aquí hay algún rincón que hay que limpiar algo, pero en general está limpio, o cada vez ha estado más limpio. ¿Verdad? La segunda cosa que queremos ver en esta mañana es que el pecado crece rápidamente. Vente conmigo un momento, sin perder el pasaje ahí, vente a Primero de Reyes 15:12. Dos o tres libros más para atrás, Primero de Reyes 15:12. Es el pasaje paralelo. O sea, en Primero de Reyes y en los libros de Reyes y Crónicas nos habla de historias parecidas y aquí también nos va a hablar del mismo rey Asa. Primero de Reyes 15:12. Primero de Reyes 15:12. Yo estoy en Segundo de Reyes, por eso no me coincidía. Veis que también habla del reinado de Asa desde el versículo 9 y el versículo 12 nos da un detalle que no se nos da en Segundo de Crónicas. Dice, porque quitó del país a los sodomitas. O sea, por permitir aquel pecado de idolatría, otros pecados mayores se le habían venido detrás. Porque como no hicieron nada con esto, como no pusieron freno, como da igual, como lo dejamos pasar, entonces otros pecados peores vinieron detrás. ¿Cuándo había habido sodomitas en la tierra de Judá, en medio del pueblo de Israel? La verdad es que hay una mención con Roboam. Pero que el mismo pueblo de Dios, conociendo lo que Dios decía en la ley acerca de los sodomitas, sabiendo que años atrás Dios había enviado fuego para destruir Sodoma y Gomorra, que el mismo pueblo de Dios, que en medio de ellos tuvieran sodomía abiertamente, no se puede entender si no es porque habían sido permisivos con lo anterior. Así que la primera cosa, hermano, que me llama poderosamente la atención es ¡qué rápido! Si dejamos algo de pecado en nuestra vida, ¡qué rápido crece! ¿Recuerdas la calabacera de Jonás? Dice que en un día creció y en un día murió. Así de rápido crece el pecado, hermano. Cuando tú dejas una semilla de pecado sin corregir, sin limpiar, el pecado crece rápido. El pecado crece rápidamente si tú lo permites. Si no lo frenas, se multiplicará.
La tercera cosa que quiero ver en cuanto al hecho de limpiar tiene que ver con la determinación de Asa en la limpieza. Mira, vente otra vez conmigo al pasaje en 2 de Crónicas 14. Y mira que dice el versículo 3, 14:3. Dice, porque quitó los altares del culto. ¿Qué dice? Dice que quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El capítulo 15 nos explica con un poco más de detalle exactamente cómo es que hizo la limpieza. Y hay un versículo en el capítulo 15 que dice, y el que no siguiera a Judá, dice que lo mataran inmediatamente. El que no sirviera a Jehová, que lo mataran inmediatamente. ¿Te parece a ti que sería eso aplicable a nuestros días? Que cuando vamos a limpiar el pecado, actuáramos con esta determinación. Bueno, eso es lo que se nos pide, hermano. No digo que se nos pide matar a alguien, pero lo que se nos pide es que actuemos con determinación en cuanto al pecado. Que no actuemos con el pecado con permisividad, sino que quitemos, que destruyamos, que quebremos. Siempre recuerdo a Nehemías. Cuando volvió de Jerusalén, capítulo 13 de Nehemías, llega otra vez a Susa y había allí uno de los enemigos había metido unos muebles en el templo y de esa forma, fíjate, con unos muebles había paralizado la vida religiosa del pueblo de Israel. Dice que llegó allí y cogió los muebles de Tobías y los echó fuera. Me lo estoy imaginando por la ventana directamente. ¡Fuera de aquí! Con un hacha allí. ¡Crac, crac! Así hay que actuar con el pecado. No te quites. ¿Sabes? Aquello que decimos, tú fumas si yo fumo, pero me estoy quitando. Tú pecas si yo peco, pero me estoy quitando. No te quites poco a poco. Corta con el pecado. Si está mal, no lo hagas. Si está mal, no lo hagas. Y de nuevo vengo al ejemplo anterior. Si diéramos un paso atrás en la historia para nosotros mismos y comparas con lo que ayer llamabas al pecado que estaba mal, ¿qué tal hoy? Si andar con estas compañías ayer te parecía mal, ¿hoy también te parece mal? Si tener estos amigos ayer te parecía mal, ¿hoy también te parece mal? Si está mal, no lo hagas. Sé determinado, sé firme. No seas condescendiente con el pecado. Revisa tu vida, busca qué estás andando mal, en qué. Y en esto, os lo he dicho algunas veces, en esto casi a los jóvenes, o a algunos de ellos les alabo, pero no a los adultos. Los jóvenes, algunos aún son capaces de mirar en su vida y decir, en esto no estoy andando bien, voy a tomar un compromiso con el Señor y voy a cambiar esto en mi vida. Los adultos no. Hace mucho tiempo, ¿cuándo es la última vez que tomaste una decisión por el Señor, como adulto, de decir, voy a cambiar esto en mi vida? ¿Cuándo? Como adulto ya. Yo recuerdo con 15 años, con 18 años, con 17 años, vas a un campamento, el Señor habla a tu corazón y dices, esto tengo que cambiarlo en mi vida. Llegas a casa y haces algo. Tomas una decisión, tiras algo, compras algo, tomas una decisión y empiezas a hacer algo diferente en tu vida como joven. ¿Cuándo es la última vez que has hecho eso como adulto? Que tú ya como un hombre, una mujer adulta, has dicho, voy a tomar esta decisión en mi vida y a partir de ahora voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto. Entramos por la puerta de la iglesia, salimos igual todos los domingos. Porque no limpiamos el pecado. Lo tenemos ahí y ahí lo dejamos. Cuando vienes a la iglesia, ¿vienes con una expectativa de cambiar algo en tu vida? ¿O vienes a cumplir? Tenemos que venir a la iglesia con la expectativa de que Dios va a hacer algo hoy en mi vida. Si no es así, en un sentido, ¿para qué venimos? Si no venimos para que Dios toque mi corazón hoy, ¿para qué he venido? Si no he venido para que el Señor me hable hoy, ¿para qué he venido? Si no he venido con la intención incluso de decir, Señor, si tú hablas a mi corazón, yo cambiaré algo que tú me digas en mi vida, ¿para qué he venido? Tienes que limpiar el pecado. Tienes que mirar tu vida, da igual la edad que tengas. Y decir, esto está mal. Lo tengo que quitar. Tengo que destruirlo. No poco a poco, no ya lo dejaré, sino completamente. La cuarta cosa en cuanto al primer punto que quería ver en esta mañana tiene que ver con lo que nos dice el versículo 5. Después que hubo limpiado, dice, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz. Porque cuando limpiamos hay paz. También hay cansancio, ¿eh? Estás en casa y te pones a limpiar sábado por la mañana. ¿Qué hacemos hoy? Tenemos que hacer limpieza general.
Vale, cariño, venga, va. Y te pones allí, te pones a limpiar, y arriba, abajo, esto, lo otro, ¿verdad? Pero cuando terminas, igual terminas cansado, pero te sientas y miras la sala y dices, ¡oh, qué limpio ha quedado!, ¿no? Estás tranquilo, tienes paz. Si alguien entra por la puerta, una visita inesperada, no va a encontrar, ¿viene la suegra? No va a encontrar polvo por todos los sitios y eso. ¿Quién vino a casa y se puso a pasar el dedo? No me acuerdo. Recuerdo a alguien pasando el dedo del polvo por algún sitio en mi casa y pues, menos mal que limpié ayer, porque... Pero da igual, como limpié ayer, que vengan y pasen el polvo, porque no van a encontrar polvo. Tengo paz. Cuando limpias, Dios da paz. En primer lugar, da paz con Él. Tú puedes tener paz con Dios cuando tú estás limpio, ¿verdad? Tú vas delante del Señor, dices, a cara descubierta, Señor, voy delante de ti, sé que te he pedido perdón por mis pecados, sé que estoy trabajando en mi santidad, y vengo delante de ti con mis imperfecciones y como yo soy, pero vengo en paz, porque sé que no tienes nada contra mí. ¿Tú puedes ir así delante del Señor, a cara descubierta? Tienes paz contigo mismo también. Porque te miras adentro y dices, estoy tranquilo. Estoy tranquilo con lo que Dios está haciendo conmigo. Estoy tranquilo porque sé que me estoy esforzando en vivir una vida de santidad, una vida de limpieza. Acuérdate, el primer punto para la predicación esta mañana es limpieza. Estoy tranquilo. Tengo paz. ¿Tienes paz? Cantamos un himno, ¿no? No sé con qué letra lo cantamos aquí, pero... Tengo paz, ¿no? Tengo paz con mi Dios, tengo paz. Otro dice, está bien con mi Dios, está bien, depende de la traducción. Pero el himno dice, tengo paz con mi Dios. En inglés dice, está bien con mi alma, está bien, pero a veces lo hemos traducido así, tengo paz con mi Dios. ¿Tienes paz con tu Dios? O sea, tú puedes ir delante del Señor y decir, Señor, he limpiado, y como he limpiado, tengo paz. No hay nada que pueda señalarme, recriminarme. Puedo ir a cara descubierta, como Moisés se presentaba delante de Dios. ¿Puedes ir así delante de Dios o siempre que vas delante de Dios tienes que decir, Señor, no sé si vas a escuchar mi oración porque mi vida es una constante caída y pecado y caída y no limpio y no me levanto y... ¿Tienes paz con Dios? ¿Has limpiado? Acuérdate, lo primero que hizo Asa, no se preocupó de gobernar, no se preocupó ni siquiera de temas sociales, no se preocupó de si el pueblo tenía o no tenía, lo primero que hizo, limpiar. ¿Quieres una correcta relación con Dios? Lo primero que tienes que hacer es limpiar. Limpiar. Segundo punto para esta mañana. La segunda cosa que hizo fue fortalecerse. Mira que nos dice, versículos del 6 en adelante, dice, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Claro, como tengo paz, como he limpiado... ¿Por qué tenía paz? Porque había limpiado. Como he limpiado y tengo paz, puedo edificar. Cuando alguien compra un terreno para edificar, ¿qué es lo primero que hace? Limpiar el terreno. Uno no puede ponerse a edificar si tiene el terreno pues lleno de matorrales o lleno de piedras o lo que sea. Lo primero que tiene que decir es apartar. Nehemías llega a Jerusalén, hace una inspección y lo primero que tiene que hacer es retirar las piedras viejas para poder edificar los muros, ¿lo recuerdas? De hecho es que la obra se detiene porque los que retiraban las piedras se cansaron de retirarlas. Así es que lo primero que tenemos que hacer es limpiar, incidiendo en el punto anterior, para ahora poder fortalecernos, para poder edificar. Si no limpias primero, no hay forma de edificar. Sigo. Versículo 6. Edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémonos de muros, torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. La primera cosa que me llama la atención en cuanto al hecho de fortalecerse, de edificar, es que en tiempos de paz, acuérdate, ahora están en tiempos de paz, tenemos que fortalecernos. Debes aprovechar los tiempos de paz para fortalecerte. ¿Estás viviendo una época, digamos así, de paz en tu vida? ¿Estás viviendo una época en la cual no estás pasando por una prueba? ¿No estás en un mar agitado? ¿No estás en un problema grave? ¿Estás en una época de paz? Aprovecha para fortalecerte. ¿Tienes tu mente despejada y no la tienes con preocupaciones constantes y con dilemas y con problemas
Estás pasando por una época más o menos de bonanza, tienes estabilidad en tu trabajo, en tu familia, tus hijos tienen salud, estás bien. Aprovecha para fortalecerte. Asa tenía una época de paz y aprovechó para fortalecerse. Cuando las cosas te van bien económicamente, ¿qué es una de las cosas que haces? Guardas dinero, ¿no? Para cuando tal vez no vayan bien. ¿Te va bien ahora? En general, igual que haces un hueco y guardas algo de dinero por si acaso después no va bien, haz lo mismo en lo espiritual. Fortalécete. Aprovecha el tiempo, aprovecha que tienes paz en tu vida, lee tu Biblia, trabaja tu comunión con el Señor, memoriza la Escritura, ora más tiempo, aprende de la Biblia, compra libros, fortalécete. Es el tiempo que debes aprovechar para fortalecerte. Y no digo que en medio de las pruebas no tienes que tomar tiempo para fortalecerte. Igualmente, pero es más difícil. ¿Estás en una época de paz? ¿De estabilidad? ¿No tienes a alguien persiguiéndote porque le debes dinero? ¿O no tienes a alguien enfermo? ¿Estás en paz? Fortalécete. Es el tiempo ahora de fortalecerte. No sé si te acuerdas, el rey Saúl, nada más llegar al trono, y lo del rey Saúl y el trono es un poco raro porque es el primer rey, y primero le hacen rey, pero luego no se lo creen, se va a su casa, de hecho, no le va ni a ningún palacio ni nada, y después él tiene una batalla contra los amonitas, y en esa batalla contra los amonitas junta un ejército de 330.000 hombres, 330.000, lo cual es una cifra muy notable, teniendo en cuenta que el país todavía no tenían rey a quien seguir prácticamente, y que 330.000 hombres siguieran a Saúl es algo muy notable. 2 años después, encontramos a Saúl, primero de Samuel 13, si no me equivoco, tirado debajo de un árbol con 3.000 hombres. Dice que el resto los había despedido y los había mandado a su casa. Y de los 3.000, 1.000 estaban con Jonatán. Él se había quedado 2.000. Dice que los filisteos juntaron un ejército, no me quiero equivocar, de 300.000 hombres, para pelear contra 2.000. Dice que la gente le desertaba, que iba al pueblo escondiéndose por las cuevas. ¿Por qué? Porque se relajó. Y en tiempo de bonanza no se fortaleció, sino que perdió todo el ejército que tenía, simplemente porque se relajó espiritualmente. Que no te pase eso a ti. En tiempos buenos, fortalécete, crece espiritualmente. Tienes la oportunidad ahora de crecer espiritualmente, de tener, yo qué sé, clases con el pastor sobre algo, aprovéchalo. Tienes la oportunidad de leer más tiempo tu Biblia, aprovéchalo, fortalécete. En tiempos de bonanza, no te relajes, fortalécete. La segunda cosa en cuanto a fortalecerse, o algunas de las cosas en las cuales él se fortaleció, en primer lugar fue los muros, lo hemos leído, que construyó muros. ¿Qué son los muros? ¿O cómo puedo aplicar esto a mi vida? Los muros son los límites. Los muros es aquello que delimita una ciudad, ¿verdad? Los muros es aquello lo cual me protege a mí. ¿Tienes límites en tu vida? ¿Tienes muros? ¿Has levantado un muro que dices esto por aquí ni entra ni sale nada? No voy a dejar que el pecado entre por aquí y no voy a dejar tampoco que de mí salga nada por este sitio. ¿Tienes muros levantados en tu vida? En serio lo digo, o sea, ¿te has planteado en algún momento en el cual has dicho hasta aquí voy a llegar en este tema o te va a pillar desprevenido el enemigo cuando venga? Porque acuérdate que Satanás es como un león rugiente que está buscando a quien devorar alrededor vuestro. Y llegará un momento en que si no tienes muro, te pillará desprevenido. ¿Cuándo se construyen, no sé, los Países Bajos, en Holanda, cuándo se construyen diques en el mar para que el mar no llegue a la tierra? Se construyen cuando hay una tormenta marítima y se mete el agua. No, se construyen antes, ¿no? Antes de que llegue la tempestad, construimos los muros. Pon muros. Porque si no, llegará el enemigo y te pillará desprevenido. Debes poner límites, debes decir, esto haré, esto no. Y cuando llegue la tentación, cuando llegue la situación, dirás, ah, no, pero yo ya he determinado lo que voy a hacer en esta situación. Por lo tanto, sé que este muro no lo pasaré. Y que la tentación no pasará del muro. Revísalos. A lo mejor has puesto muros y las piedras están rotas en algún sitio. A lo mejor tienes agujeros por algún sitio por donde el enemigo se cuela. Revisa tus muros. Además de los muros también tenemos las torres, es decir, los vigilantes. Aquellos que deben vigilar y cuidado
con lo que viene a mi vida. Cuidado con lo que permito. Cuidado con... Y tú dices, Alfredo, qué pesado estar esta mañana, ¿no? Con lo del... Sí, pero hermano, estamos en una guerra. ¿Somos conscientes o no? Es que estás todo el rato hablando de protegernos y de... Sí, es cierto, pero sabes que estamos en una guerra espiritual, ¿no? Y si no estás luchando espiritualmente, entonces o eres un creyente muy carnal o no eres salvo. Si no tienes algún tipo de lucha espiritual, es porque o te has dado directamente a la carne o porque no eres salvo. Porque estamos en una guerra. Debe haber algo con lo cual estés peleando en tu vida espiritual. O eso, o directamente has alcanzado la santidad del Señor Jesús, que no sería el caso, ¿verdad? Entonces, por eso estoy siendo tan pesado en esto, en que pongamos vigilancia, en que levantemos muros y, en tercer lugar, en que pongamos puertas y barras. ¿Qué son nuestras puertas? Son nuestros sentidos. Es por donde entran las cosas, es por donde salen las cosas. Esos son nuestras puertas al exterior, ¿verdad? De nuevo, otra vez. Vigila lo que entra y lo que sale por tus puertas. Vigila que ven tus ojos. Vigila que oyen tus oídos. Vigila dónde vas. Porque estás en una guerra y no puedes dejarte las puertas abiertas. ¿Qué pasa si te dejas las puertas abiertas? El enemigo se cuela. ¿Somos conscientes de veras que estamos en medio de una batalla espiritual? Asa lo era, y a pesar de que estaba en paz, se fortaleció. La segunda cosa en cuanto a fortalecerse tiene que ver con que no solamente es que levantó ciudades, no solamente es que puso muros, sino que también que se rearmó. Es decir, no solamente hizo una defensa, sino que también preparó un ataque. Mira lo que dice el versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300.000, y de Benjamín, 280.000 que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. ¿Estás tú? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu arma como cristiano? Claro. ¿Estás preparado? ¿Tienes tu arma lista? No solamente que pongas límites en tu vida, no solamente que te parapetes contra el pecado, sino que también estés dispuesto a atacar. ¿Cómo? La palabra de Dios es la única arma de toda la armadura del cristiano. No hay más. ¿Estamos en ello? ¿Conocemos nuestra Biblia? ¿Estamos memorizando la palabra de Dios? Mira, aquí en la historia de Asa hay varios versículos buenísimos para memorizar. No sé, 15:9. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿No es un versículo fantástico para memorizar? Porque cuando llegue el enemigo, necesitarás atacar. Y atacarás con la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? Es la única arma que tienes. Así que en estos momentos de paz, fortalécete y ármate. Reármate. La última cosa en cuanto a fortalecerse tiene que ver con que... vamos uno más, David, por favor. Se fortaleció en Dios. Mira que dice el versículo 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros, torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Se edificaron pues, fueron prosperados. ¿Sabes? Daba igual los muros que Asa levantara, daba igual que equipara su ejército, lo importante es que su confianza estaba en Dios. Dice el Salmo 127:1, ¿verdad? Que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, da igual los esfuerzos que nosotros hagamos, si al final no es el Señor el que está protegiéndonos, de nada sirve. Me pregunto si tal vez nosotros estamos intentando fortalecernos en todas aquellas cosas externas, por así decirlo, pero estamos olvidando fortalecernos en Dios. Seguro que todos deseamos tener un piso pagado, deseamos dar a nuestros hijos los mejores estudios, deseamos no tener deudas, deseamos tener un buen trabajo. ¿Está mal? No, no está mal. Eso es fortalecerse, lo que hemos dicho antes. En los muros y en las puertas me estoy fortaleciendo, me estoy estabilizando, me estoy poniendo de una forma plana, tranquila, fortaleciéndome. ¿Pero de qué sirve todo eso si no me fortalezco en Dios? El mismo esfuerzo que estoy dedicando a fortalecerme en las cosas seculares de la vida, lo estoy dedicando también a fortalecerme en Dios. Estás esforzándote seguro en fortalecerte en las cosas de la vida. Ya sea un trabajo, ya sea tu futuro, ya sea, no sé, un plan de pensiones, me da igual.
Yo ya digo plan de pensiones, ¿eh? Pero estás buscando fortalecerte en algo, seguro. ¿Estás buscando también fortalecerte en Dios? ¿Estás dedicando esfuerzo a fortalecerte en Dios? Porque en vano verá la guardia si Jehová no guarda la ciudad. ¿Recuerdas el hombre rico de la parábola? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué te sirve que tengas todos los graneros del mundo llenos de trigo? Bien, en su caso iba a perder su alma. No era salvo. No te pasará así a ti, si has creído en el Señor Jesús como tu salvador personal. Pero cuando llegues al cielo, el Señor te dirá, sí, vale, está bien, pasa, pero perdiste tu vida. Todo el tiempo pensando solamente en pagar tu hipoteca y en pagar la universidad de los chicos y en esto y lo otro. ¿Y cuánto tiempo dedicaste a mis cosas? ¿De qué te sirve todo eso después? ¿No te aterra un poco eso? Llegar delante del Señor un día y que el Señor te diga, sí, vale, muy bien, por tu trabajo, sí, claro, fuiste buen padre de familia, ganaste mucho dinero, trajiste mucho dinero a la casa, todo lo que tú digas, sí, vale, muy bien. Pero yo, ¿dónde estuve en tu vida? ¿No te aterra que el Señor un día te confronte con eso? Yo no sé cómo será, porque muchos pasaremos mucha vergüenza. Y el Señor dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, que en el cielo de alguna forma no habrá tristeza. Pues el Señor me lo tiene que explicar, porque yo sé que muchos vamos a pasar mucha vergüenza. Y a la vez Él dice que no habrá tristeza. Está bien. Pero qué vergüenza pasaremos algunos de nosotros. Cuando lleguemos allí y el Señor nos diga, ¿qué has hecho con tu vida? Es cierto, un día creíste en mí, ¿y después qué? Ibas de vez en cuando a la iglesia, orabas por los alimentos, tu Biblia, si teníamos una buena época, la abrías algunos días. ¿Y qué más? Sí, en todo lo demás te esforzaste mucho, pero te fortaleciste en Dios, como Asa hizo. Te estás fortaleciendo en Dios, estás dedicando esfuerzo a fortalecerte en el Señor. Esfuerzo, Esfuerzo a fortalecerte en el Señor. ¿O no te cuesta esfuerzo levantarte a las 6 cuando suena el despertador para ir al trabajo o a la hora que te suene el tuyo, verdad? No, ¿verdad que cuesta trabajo? Estás dedicando también trabajo a las cosas del Señor. Hemos dicho que limpió, hemos dicho que se fortaleció, y entonces ahora el Señor, ahora que se ha fortalecido, entonces ahora va a probarle. El Señor lo ha estado viendo, lo ha estado mirando, y ha dicho, muy bien, o sea, veo que hasta ahora has hecho bien las cosas, pero era tiempo de paz. Vamos a ver si de verdad también confías en mí, en tiempo de prueba. Vamos a ver si cuando viene la prueba, también te acuerdas de mí. No sé si te acuerdas de la historia de Jeroboam, de aquel primer rey de Israel, cuando el reino se divide. Pero a él, el profeta, ¿recuerdas aquello de la capa? Que la parte en 12 trozos y le da 10. ¿Te suena de algo esa historia? El profeta le dice que Dios estará con él en la medida en que él esté con Dios. Y que si él se sujeta a lo que Dios enseña y obedece al Señor, que entonces todo le irá bien y que mantendrá su reino firme. Está hablando con Jeroboam. Y Jeroboam, cuando llega al trono, lo primero que hace es poner un ídolo en Dan y otro en Betel. A ver, pero ¿no te acababa de decir Dios a través del profeta y se estaba cumpliendo palabra por palabra todo lo que el profeta te había dicho? Que si le obedecieres, Él mantendrá tu reino firme y después de ti a tus hijos y a tus nietos y tu generación entera serán reyes de Israel. ¿No te lo está diciendo Dios y no está cumpliendo Dios? ¿Por qué cuando llega el momento adecuado te olvidas? Porque cuando llegó el momento de la turbulencia, no confió en Dios. No tuvo fe. Está muy bien confiar en Dios cuando las cosas van bien, ¿verdad? Es muy fácil, ¿no? El problema es confiar en Dios cuando viene el problema, cuando viene la prueba. Entonces decimos, seguro que confío en el Señor. Porque todo lo que yo estoy aquí diciendo desde el púlpito, fantástico. Pero cuando llegue mi momento de prueba, a ver si de verdad lo creo o no lo creo, ¿verdad? Más de una vez mi mujer me dice, ya, pero ¿te acuerdas cuando predicaste esto, no? Pues así es. Confiamos en el Señor en el tiempo de paz. ¿Todo nos va bien? Sí, Señor, yo confío en ti. Pero en cuanto el barco se mueve un poquito, entonces ¿qué pasa? ¿Tememos o no tememos? La primera cosa, mira que dice versículo 9, vente conmigo al 9. Mira lo que ocurrió. Se había reforzado, se había fortificado, había limpiado, y versículo 9 dice, y salió contra ellos Tera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres. Es el ejército más grande jamás mencionado en la Escritura. 1.000.000 de hombres. Algunos incluso lo ponen en duda, si es un error, de si de verdad eran tantos o no,
o alguien se equivocó al copiar, o alguien se le fue con los ceros la mano, no sé. Pero 1.000.000 de hombres, dice, y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Acuérdate que Judá tenía un ejército de 580.000 hombres, eran prácticamente 2-1, Y clamó Asa, versículo 11, a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Otra vez, vemos otro milagro que Dios hace a su pueblo cuando su pueblo le es fiel. Otra vez, y podríamos hacer una lista, ¿verdad?, interminable de todas las veces que esto ocurre. Que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, o incluso Elías, Eliseo, están solos ante el peligro, y Dios hace el milagro. ¿Pero por qué? Porque hay una obediencia previa, ¿verdad? Así que la primera cosa, probando su confianza, como os he dicho, y tenemos el primer subpunto ahí, que dice confiando en Dios sin temor. ¿Tú le ves aquí a Asa que vaya contra un ejército de 1.000.000 de personas y que vaya con miedo? Señor, tú nos puedes dar la victoria igualmente, da igual que seamos más débiles o más fuertes, tú puedes darnos la victoria. ¿Por qué Asa no teme? ¿Cuál es? De hecho, tenemos ahí las dos palabras. ¿Cuál es lo contrario de temor? Es fe, es confianza, ¿verdad? ¿Cuándo yo dejo de confiar? Esto me habéis escuchado enseñarlo más de una vez. ¿Cuándo yo dejo de confiar? ¿Cuándo yo dejo de temer? Perdón, ¿cuándo yo dejo de tener fe en algo, de estar tranquilo, de estar seguro? Cuando tengo temor. ¿Veis que una cosa es lo contrario de la otra? Yo hasta el viernes confiaba en mi coche. Y no veas el miedo que pasábamos cada vez que giraba la llave viniendo para acá. Porque el coche caminaba y cada X kilómetros tenía que pararme porque entonces me pitaba y me decía, para el motor, para el motor. Va a explotar en 3 segundos, ¿no? Pues algo así, ¿no? Y entonces yo tenía que dejar reposar el coche un rato, volver a girar el coche, arrancar y decir, a ver cuántos kilómetros puedo seguir ahora hasta que el coche me vuelva a decir, para el motor, para el motor. Dejé de confiar en el coche, ¿no? Yo y los otros 4 que venían conmigo. Dejamos de confiar en ese momento en el coche. Hasta ese momento, vamos, estaba confiadísimo en mi coche. En ese momento empecé a tener temor de a ver hasta dónde me lleva, a ver si llego, a ver si no puedo llegar, a ver dónde tengo que... ¿Verdad? Mi confianza se volvió en temor cuando perdí la confianza. ¿Y por qué perdí la confianza? Porque no sabía lo que le pasaba. Y porque no podía darle solución. ¿Pero por qué dejamos de confiar en algo? Es porque no lo conocemos. ¿Verdad? Si ahora tú vienes después del culto y me pides que te preste 20 euros y yo no te conozco, te diré, oye, lo siento, pero no te conozco, Sales a la calle, vas pasando por el Paseo de Colón y vienen y dicen, oye, ¿me dejas 20 euros? 20 euros y yo no te conozco. ¿Por qué no confías en esa persona? Porque no la conoces, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuándo confiamos en alguien? Cuando le conocemos. Bueno, depende. Si le conocemos, igual tampoco confías en él, ¿verdad? Igual vienes tú, que también te conozco, y me pides 20 euros y tampoco te los doy. Pero... o tú tampoco me los das a mí. Pero ¿cuándo confías en alguien? ¿Cuándo? Perdón. ¿Por qué no confías en algo o en alguien? Porque no le conoces. Aplicamos esto al plano espiritual. ¿Cuándo yo confío plenamente en Dios? Cuando le conozco. ¿Cuándo no temo? Cuando conozco a Dios. Y entonces, ahí interviene la fe. Cuanto más conocimiento tengo de Dios, más fe tengo en Dios, menos temor tengo. ¿Ves que es el pez que se muerde la cola? Así pues, si quiero no temer, cuando llegue la prueba, debo tener un gran conocimiento de Dios. Por eso antes me he tenido que fortalecer. Y antes de fortalecer, por eso antes he tenido que limpiar. Y así cuando llegue la prueba no temeré. Y no temeré porque conozco a Dios. Y como conozco a Dios, confío en Dios. Pero para poder conocer a Dios, primero me he tenido que esforzar en conocerle. Como dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Si no hay ese esfuerzo en conocer a Jehová, cuando llegue la prueba temeré. ¿Por qué los apóstoles temieron en medio de la tempestad? Porque realmente, el mismo pasaje lo dice, porque no habían entendido lo de los panes y los peces.
¿Recuerdas? El barco en medio de la tempestad. ¿De dónde venían? Venían de la alimentación de los 5.000 hombres, que debían ser como 15.000 personas. Y el mismo pasaje dice no habían entendido lo de los panes y los peces. No, su conocimiento estaba todavía nublado. Como no habían conocido, como todavía no conocían el poder real de su Señor, a pesar de lo que acababan de ver, temieron en medio de la tempestad. ¿Cuándo no tememos en medio de la tempestad? Cuando conocemos que el Señor es poderoso para arreglar. Es como aquel anuncio de Catalana Occidente de no sé cuándo, que dice, mi papá lo arregla todo, todo, todo. Pues esto es lo mismo. Como tú sabes que tu papá lo arregla todo, no temes. Así que en la medida en que conozcamos al Señor, dejaremos de temer. Uno más todavía con la confianza. Confianza en Dios en los buenos y en los malos momentos, ¿verdad? Pues vemos aquí en el versículo 11 que tienen aquí el peor momento. Hemos dicho que es muy fácil, esto ya lo hemos dicho antes, es muy fácil confiar en Dios en los buenos momentos, cuando todo va bien. Cuando voy en el barco y hay tranquilidad, ¿verdad? Pero a la que hay un poco de zozobra, a la que hay un poco de viento, a la que entonces cuesta más. Entonces es más difícil. Es fácil. El cristiano que es sabio busca a Dios en los días buenos, para que cuando vengan los días malos, los malos momentos, tengas donde echar mano. El cristiano que es sabio busca a Dios en los buenos momentos, para que cuando llegue... Es el ejemplo que os ponía antes del dinero, ¿verdad? En los buenos momentos, ¿tú qué haces? Ahorras dinero, para que cuando lleguen los malos momentos tengas un agujero, tengas algo, perdón, agujero no, tengas un algo de donde echar mano para tapar el agujero, ¿verdad? Y así es también con Dios. En los buenos momentos, otra vez, debes fortalecerte. Y qué curioso. Vamos a capítulo 15 un momento. Y mira qué curioso es esto. ¿Qué ocurre aquí? Terminan la batalla, han ganado la batalla, y el capítulo 15 dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. O sea, que nos viene un profeta. ¿Vale? Y salió al encuentro de Asa. ¿De dónde venía Asa? De ganar la batalla. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscaréis será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin el sacerdote que enseñara la ley, etc. Qué curioso se me hace. Que en el momento en el cual vuelven de la batalla, viene un profeta enviado por Dios y le dice, que no has sido tú, que Jehová estará con vosotros si vosotros le obedecéis, y que lo que acaba de pasar no ha sido cosa tuya, ha sido cosa de Dios. Cuidadito. Porque, ¿qué tenemos ahí el siguiente punto? En medio de la prueba, una cosa que Dios prueba es nuestro orgullo. Y tú dices, pero si hay cosas peores, ¿no? Que el orgullo, yo no he matado a nadie, ¿no? O sea, hay cosas mucho peores, ¿no? Ayer estaba viendo con mi hijo, casualidad, Proverbios 6, dice, 6 cosas, no recuerdo bien, cómo lo dice, 6 cosas abomina, ¿cómo es? Aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, o algo así, ¿no? ¿Cuál es la primera de la lista? El asesinato, ¿no? Es la primera de la lista. Está. Dice, los pies presurosos a derramar sangre, o algo así, dice, ¿verdad? Pero no es la primera. La primera de todas son los ojos altivos. Y te dices, hombre, Señor, pero hombre, por un poco de orgullo... Dios resiste al soberbio y agracia al humilde. Hombre, Señor, pero hay cosas peores, ¿verdad? Sí, están también, Pero lo primero, ojos altivos. Vale. Y aquí Asa gana la batalla y lo primero que ocurre es que viene alguien a darle palmaditas a la espalda. No, viene el profeta y dice, tranquilito, bájate los humos, que no ha sido cosa tuya, No ha sido cosa de Dios. Hermano, el orgullo es el pecado del cristiano que camina cerca de Dios. Lo digo otra vez, Fíjate, el orgullo es el riesgo del pecado del que camina cerca de Dios. Del pastor de la iglesia, del predicador, del maestro de escuela dominical, del músico. Estás ahí tocando y dices, tío, qué bien toco, soy el mejor. Es justo el pecado del que sirve al Señor. Porque cuando menos te das cuenta, como el rey Asa, estás ganando victorias, pero estás diciendo, por mi brazo, porque yo lo he hecho.
Así que ten cuidado, porque de las primeras cosas que Dios repudia es el orgullo. Y aquí a Asa se lo recordó enseguida. Terminamos ya. La última cosa que quisiera ver en cuanto a Asa, hemos dicho que en primer lugar limpió, en segundo lugar se fortaleció, en tercer lugar fue probado, y después de la prueba, Asa se comprometió con Dios. Asa se comprometió con Dios. En primer lugar, podemos ver, fue un compromiso serio. Dame uno más ahí, David. Fue un compromiso serio. Mira que dice el capítulo 15, versículos 12 y 13. Después de que este profeta le dice todo lo que Dios va a hacer si ellos le obedecen, entonces versículo 12, 15-12, dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, ¿qué? Moría. Y dice, ¿grande o pequeño? ¿Hombre o mujer? ¿Te parece un compromiso serio? Y dices, qué brutos que eran, ¿no? Qué exagerados, ¿no? La palabra de Dios. ¿Eh? ¿Merece Dios un compromiso de este calibre o no? ¿Te has comprometido alguna vez con Dios? Yo sé que eres salvo, confío en ello. Pero no hablo de eso, hablo de comprometerte con Dios. ¿Recuerdas aquel día que te casaste y le dijiste a tu esposa, cariño, yo te prometo que esto, estaré contigo, en lo bueno, en lo malo, en la riqueza y en la riqueza, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Algunos se acuerdan, se tienen que acordar por narices, ¿verdad? Porque hace 3 días que se han casado. Pero los que llevamos más tiempo, ¿te acuerdas? Te comprometiste. Incluso, supongo que los votos los tienes escritos en algún sitio y no es incluso mala práctica leerlos de vez en cuando para decir, ¿estoy haciéndolo o no estoy haciéndolo? ¿Te has comprometido con Dios alguna vez? ¿Le has dicho, Señor, viviré por ti? Mis manos tuyas son. Mi voluntad tuya es. Incluso te digo, ¿has escrito? En el libro de Nehemías se nos habla de un compromiso y dice que lo pusieron por escrito. Y que firmaron todos los responsables del pueblo, los jefes, los príncipes, todos firmaron allí. Los sacerdotes firmaron. ¿Ponemos por escrito qué? Nos comprometemos a... Y aquí el rey Asa dice que hizo prometer a todo el pueblo que seguirían a Jehová y el que no siguiera a Jehová que muriese. Y si era grande, grande. Si era pequeño, pequeño. Si era un niño, era un niño. No vas a seguir a Jehová, muerte. ¿Te parece un compromiso serio? ¿Te tomas a Dios en serio? Realmente, es decir, ¿por qué? Volviendo al ejemplo del matrimonio. ¿Por qué estás con tu mujer? ¿Por qué estás con tu marido? ¿Es solamente por lo que te ofrece? ¿O es porque deseas estar con él? ¿O con ella? Es decir, yo podría preguntarle a mi mujer, estás conmigo por mi riqueza, ¿no? O sea, por mi mucho dinero, ¿no? Entonces no quieres estar conmigo. En el momento que yo no tenga dinero, entonces en ese momento tú ya no querrás estar conmigo. ¿Quieres estar con tu marido, con tu esposa por lo que te ofrece? ¿O porque realmente deseas compartir la vida con esa persona? ¿Sabes? Con Dios es igual. A veces tengo la sensación de que estamos con el Señor por lo que nos da. Pero no porque queremos compartir la vida con el Señor. Señor, dame. Ya, pero yo quiero compartir la vida contigo. Eso quiere decir que tenemos que tomar decisiones, Yo no puedo hacer lo que me da la gana si estoy casado, ¿verdad? Tenemos que compartir la vida porque somos dos. Vale, sí, somos uno, pero somos dos. Y compartimos, y como compartimos tenemos que llegar a acuerdos, y tenemos que hablar, y tenemos que decidir para dónde vamos, para dónde tiramos, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro. Con el Señor es igual. Pero tengo muchas veces la sensación de que lo quiero solamente por lo que me aporta. Señor, cuida de mis hijos. Señor, que llegue a final de mes. Señor, que no se me rompa el coche. Y por eso quiero al Señor. Si el Señor mañana dejara de ser poderoso para darme la posibilidad de lo que yo necesito, ¿yo querría seguir estando con Dios? ¿Quiero seguir compartiendo mi vida con Dios? Esa es la parte que no me gusta. Imagínate que eres un estudiante, que tienes un piso de estudiantes, llegas allí el primer día y tienes que compartir piso. Yo quiero pintar las paredes de verde y no, hombre, no, el piso no es tuyo. El piso es del Señor. Hay un dueño del piso. Él decide
Pero para eso no queremos al Señor. Queremos al Señor para que nos dé lo que pedimos. Y por eso preguntaba, ¿por qué estás hablando del compromiso? ¿Por qué estás casado? ¿Con quién estás? Es solamente por lo que te aporta. Y si mañana deja de aportar, entonces ¿qué? ¿Ya no quieres estar con él? ¿Ya no quieres estar con ella? ¿Por qué estás con Dios? Debe haber un compromiso de nuestra parte de querer estar con Dios para que Él forme parte de nuestra vida, para que tome las decisiones, para que vaya delante nuestro guiándonos. ¿Recuerdas el pueblo de Israel por el desierto? ¿Tomaban ellos la decisión de hacia dónde iban? No. La tomaba la columna de nube o de fuego que iba delante de ellos. Y decían, aquí te paras, aquí sigues, aquí caminamos, aquí damos la vuelta. Eso es estar con el Señor. Y que es el Señor el que decide qué caminas, qué haces, si estudias, si no estudias, qué hago, si vengo, si no vengo, si... Porque mucho queremos, pero ¿cuánto ofrecemos nosotros? Mucho queremos del Señor, pero ¿cuánto ofrecemos nosotros? Así que, en primer lugar, un compromiso serio. ¿No es triste que después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros seamos incapaces de comprometernos con Él? Y decirle, Señor, tanto que tú has hecho por mí, yo me comprometo, aunque yo sé que no sirve de nada, que no sirve para pagar mi salvación, pero me comprometo a que te daré mi vida. Qué triste es que seamos incapaces de eso siquiera, ¿no? Y de cosas tan básicas, ¿no? Señor, por todo lo que tú has hecho por mí, y yo ni siquiera oro en toda la semana. Señor, con todo lo que tú has hecho por mí, y yo vengo a la iglesia cuando me apetece. Señor, con todo lo que has hecho por mí, y yo leo mi Biblia a veces solamente. Con todo lo que has hecho por mí, yo no vivo una vida de santidad, o no cuido de mis hermanos, o no testifico, o con todo lo que has hecho por mí. Qué triste, ¿no? ¿Por qué quieres a Dios? ¿Quieres a Dios para servirle o solo para chupar de Él, para sacar de Él? Un compromiso. Si nunca has hecho un compromiso con Dios, hermano, hoy es el día. Dios demanda de ti un compromiso. No te salvó para nada, sino para que te comprometieras con Él. Mis hijos tienen el compromiso de obedecerme. No lo sabían cuando nacieron, pero no están exentos de ello. Tú naciste en la familia de Dios. Tienes el compromiso de obedecerle. Tal vez cuando naciste en la familia de Dios no conocías todo el alcance del compromiso. No te exime. Debes seguir al Señor, debes obedecer al Señor, obedecer su palabra. Debes comprometerte con Él. La segunda cosa en cuanto al compromiso, ya estamos terminando, es algo triste. Porque con el correr del tiempo Asa rompió el compromiso. Es la parte de las sombras. Hasta aquí hemos hablado de Asa y fue un buen rey en todo lo que hemos dicho. Pero hablamos ahora, para terminar, de algo malo. Mira que dice el capítulo 16. Versículos del 1 al 5, dice en el año 36 del reinado de Asa, o sea, hacia el final de su reinado. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Acuérdate, Israel es otro país, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Además, el rey Baasa de Israel había hecho una alianza con el rey de Siria, y entonces estaban presionando a Judá y iban a arrasar el país. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Entendéis lo que estaba ocurriendo? Había una alianza entre el rey de Israel y el rey de Siria contra Judá, y el rey de Judá, Asa, quiere cambiar esa alianza, hacer que el rey de Siria deje de ser aliado del rey de Israel y venga a ser su aliado. Y para hacer eso, le tiene que pagar. Y para pagarle, expolia el templo. Saca todos los tesoros del templo, el oro y la plata que hay allí, lo limpia todo, se lo lleva al rey de Siria, a Ben-Hadad, y le dice, mira, déjate al rey de Israel y vente conmigo y defiéndeme ahora a mí. Y el rey de Siria estaba por el dinero, no estaba por otra cosa. Así que atiende. Dice el versículo 5, oyendo esto Baasa cesó 4, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel, Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí,
Oyendo esto, Baasa cesó de edificar en Ramá y abandonó su obra. O sea, el rey de Israel estaba presionando a Judá, hay un cambio en las alianzas y ahora es el rey de Judá el que recupera el terreno al rey de Israel. Pero para hacerlo, el rey de Judá ha perdido. ¿Qué ha perdido? Todos los tesoros del templo. ¿Verdad? Cuando rompemos nuestro compromiso con Dios, vamos uno más ahí. Tenemos más pérdidas que ganancias. Otra vez, ¿qué había ganado Asa con esta alianza? Había ganado una ciudad. Y mira que dice, fíjate, el versículo 6, dice, entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. ¿Qué se llevaron? Piedra y madera, y ganaron una ciudad. Pero para llevarse la piedra y la madera, ¿qué perdieron? Oro y plata. Expoliaron el templo. Cuando tú rompes tu compromiso con Dios, pierdes mucho más de lo que ganas. Cuando rompes tu compromiso con Dios, pierdes mucho más de lo que ganas. Tú dices, esta tarde me voy a quedar en casa viendo las Olimpiadas. Pierdes mucho más de lo que ganas. ¿Qué has ganado? Ver las Olimpiadas. ¿Qué has perdido? Que Dios te hable. Cuando tú dices, hoy no voy a leer mi Biblia porque estoy cansado. ¿Qué ganas? Que eres cansado. ¿Qué pierdes? Leer tu Biblia. Pierdes mucho más de lo que ganas. Cuando rompes tu compromiso con Dios, ganas piedra y madera. Pierdes oro y plata. Así que, hermano, te animo a que las áreas de tu vida en que tu compromiso con Dios esté roto, a que lo restaures. Porque estás perdiendo. Estás perdiendo. Vamos terminando. 2 cositas más y termino. Por romper su compromiso con Dios, causó más dolor que bien a otros. Y esta mañana David nos decía que somos de influencia a los que tenemos alrededor nuestro, debajo nuestro. Mira qué ocurrió. Versículos del 7 al 10. En aquel tiempo vino el vidente Hanani. O sea, ocurre lo que ocurre y entonces Dios, como Asa había hecho mal, le manda un profeta a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, o sea, aquel 1.000.000 de hombres, no era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Rompió su compromiso con Dios y cuando el profeta vino a avisarle, cogió al profeta, lo metió en la cárcel y además dice que también oprimió al pueblo. Cuando rompes tu compromiso con Dios, otros sufren. El profeta no sufría antes cuando Asa mantenía su compromiso con Dios. El pueblo no sufría antes cuando Asa mantenía su compromiso con Dios. Cuando Asa rompió su compromiso con Dios, otros sufren. Procuro no faltar a la iglesia nunca. En parte para ser ejemplo a mis hijos. Si yo dejo de venir, ¿qué será de ellos? Si yo falto una vez de vez en cuando, ¿cómo puedo asegurar que ellos van a ser fieles? Ni así puedo asegurarlo. Cuando yo rompo mi compromiso con Dios, otros sufren. Y a veces nos preguntamos, El Señor dice, generación de la generación verán tus obras. Nosotros pensamos que sea la siguiente generación. Depende en parte de ti y de mí. Porque cuando yo rompo mi compromiso con Dios, estoy haciendo un testimonio a los demás. Cuando yo rompo mi compromiso con Dios, otros sufren. Y muchas veces los problemas que tienen nuestros hijos para seguir al Señor son simplemente que yo no he sido un buen ejemplo. Porque cuando yo rompo mi compromiso con Dios, otros sufren. Otros sufren. Termino. Finalmente, al romper su compromiso con Dios, Asa fue de más dolor que bien para sí mismo. Versículos del 11 al 14. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos.
Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Si hubiera mantenido su compromiso con Dios en medio de la enfermedad y hubiera buscado a Dios, yo no sé lo que hubiera pasado. Pero tal vez Dios le hubiera librado, ¿no? ¿No pasó así con Ezequías años después? A lo mejor también hubiera pasado con Asa. ¿Por qué crees que de repente se puso enfermo? A lo mejor no fue para provocarle a ver si buscaba a Dios en medio de esa situación. ¿Por qué crees que a veces vienen cosas malas a nuestra vida? A lo mejor es porque no estamos buscando a Dios en nuestra vida y de repente Dios permite algo, por lo menos para obligarnos a orar. Pero Asa, al romper su compromiso con Dios, fue un mal para sí mismo. Primero había sido un mal para los demás y también era un mal para sí mismo. Por lo tanto, hermano, te animo celosamente, especialmente, a que te comprometas con Dios y guardes tu compromiso. Si no lo has hecho nunca, comprométete con Dios, ve delante del Señor y dile: Señor, tuyo soy. He tardado mucho tiempo en decírtelo, pero así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Vuestros qué? Cuerpos. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo normal. No os amoldéis a este mundo. No os conforméis a este siglo. Si no lo has hecho antes, hoy es el día. Y cuando te hayas comprometido con Dios, hermano, mantén tu compromiso para no dañarte a ti mismo, para no dañar a otros, para ser de bendición a otros, para ser de buen ejemplo a otros, para que, como dice la Escritura, generación a generación verán tus obras para los que vienen detrás, puedan seguir caminando por lo que tú has edificado. Limpia, fortalécete, y cuando viene la prueba, confía en el Señor y finalmente comprométete con Dios, si no lo has hecho. Cuando Asa estuvo comprometido con el Señor de veras, las cosas le fueron bien. Cuando Asa rompió el compromiso, él sufrió, todos sufrieron. No es distinto con nosotros. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra y por el ejemplo del rey Asa. Olvidado a veces, Señor, pero aquí está para nuestro testimonio, para nuestro ejemplo. Pedimos, Padre, por cada uno de nosotros que hemos escuchado esta predicación, por mí mismo también, para que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, y aquellas áreas de nuestra vida en las cuales nos están comprometidas contigo. Pues, Señor, que cedamos y quitemos lo que está mal y vengamos a un compromiso serio contigo, a un compromiso real, a un compromiso firme, y lo mantengamos, Señor, a pesar del correr del tiempo, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Que nuestro compromiso contigo no se pierda. Lo pedimos en el nombre de Cristo.